Qué lindo es estar en la casa del Señor con el pueblo de Dios, compartiendo, alabando y viendo una iglesia viva, una iglesia en movimiento, una iglesia con visión misionera también. Esto es muy bueno. ¿Cuántos de ustedes ya están en un grupo en casa? A ver, levanten la mano. Vamos a repetir lo que hicimos el otro día. Mantengan la mano los que están en grupo. Los que no están, entonces usted que está en grupo, dígale al que no levantó la mano, así. ¿Cuándo vas a ir a un grupo en casa? Hágale así. ¿Cuándo vas a ir a un grupo en casa? ¿Cuándo? Usted sabe lo que es esto, ¿no? ¿Cuándo vas a ir a un grupo en casa? Dígaselo. Ok. En esta mañana queremos comenzar a hablar sobre la visión histórica de la redención humana. Cómo Dios fue moviendo las cosas para la redención, la preparación de su iglesia, para la preparación también de su venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con, ustedes seguramente conocerán la historia de Génesis 12. Comienza con Abraham. ¿Qué sabemos de Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham era un politeísta con su familia viviendo en Caldea, Mesopotamia. Y en un momento Dios llama a Abraham. Ahora pónganse en lugar de Abraham. Dios le dice, deja tu tierra, deja tu familia y vete al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Obedeceríamos nosotros un llamado así? Primero, un Dios que él no conocía. ¿Quién eres tú para darme esa orden? ¿Por qué voy a dejar la comodidad de mi familia? ¿Por qué voy a dejar yo los bienes que ya tengo? ¿Por qué voy a dejar mi cultura y voy a ir a un lugar que ni siquiera sé dónde es? Miren la obediencia de Abraham. Abraham obedece primero a alguien que no conoce. Segundo, va a un lugar que él no sabe. Pero Dios lo está llamando y él va. La soberanía de Dios hace que Abraham obedezca. Y entonces Dios les promete ser una gran nación. Ahora, tanto Abraham como su esposa Sara eran ya, diríamos, estaban más cerca del arpa que de la guitarra. Ya estaban por decir bye bye. Eran ancianísimos. Y Dios me dice a mí que va a ser una gran nación de mí. No. Para mí que me parece que yo estoy obedeciendo a un Dios que no está bien. ¿Cómo voy a ser yo padre a la edad que tengo? Más bien ya tengo edad para ser bisabuelo, no para ser padre. ¿Cómo voy a ser padre de una gran nación si no tengo ni un hijo y ya estoy por entregar el equipo? Bueno, Sara le dice a Abraham, viejo, mira, hagamos una cosa, yo te doy mi nodriza. ¿Se acuerdan la historia? Y si ella da a luz sobre mis rodillas, ese hijo va a ser tuyo y mío. ¿Está bien? Bueno, ya que insistís, conste que fue idea de Sara. Vamos a librarlo a Abraham. Y entonces tienen el hijo. Pero no era el plan de Dios ese. Dios le dijo que él le iba a dar el hijo de la promesa, que iba a ser una gran nación. Y ustedes saben
lo que pasó, que Sara se empezó a matar de risa, ¿cómo voy a ser yo mamá? De ahí que el primer hijo que tienen, Isaac, ¿qué significa? Risa. Isaac significa risa. Así que tienen ese hijo y el hijo de nodriza e Isaac y su descendencia ya llevan miles de años de lucha y de pelea. La guerra entre los árabes y el pueblo de Dios. Todo por apurarse a hacer la voluntad, a arreglar la voluntad de Dios. Cuando Dios da una promesa, la va a cumplir, pase lo que pase. Bueno, vas a ser una gran nación y te prometo una tierra a perpetuidad. Esa va a ser tu tierra. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó después? Después entonces nosotros vemos que el pueblo de Dios es llevado cautivo ¿a dónde? A Egipto. Recuerdan que Jacob baja a Egipto, baja toda la familia a Egipto, José, mejor dicho, y después toda la familia. Y allí en Egipto están presos. Más bien son esclavos. Y ustedes recuerdan muy bien que eran sometidos violentamente a trabajos forzados para construir los grandes edificios de los egipcios. Y entonces los egipcios habían prohibido que nacieran varones judíos. Todo varón judío tenía que ser eliminado. Pero la mamá de Moisés tuvo compasión. Lo puso en una cesta, lo dejó en el río y se escondió para ver qué pasaba. Ustedes conocen la historia. Moisés es adoptado en el palacio real. Es educado como un niño bien. Vivió en la corte. Tenía todo lo que quería. Moisés era un mimado. Tenía todo. El mejor auto, el mejor PlayStation, todo lo mejor. Porque era parte de la educación y la crianza en el palacio real. Pero en cierto momento, Dios llama a Moisés. ¿Se acuerdan cuándo? En el desierto, él ve la zarza ardiente. Quita tus zapatos, porque el lugar que pisas, santo es. Y Moisés entonces, él parte de la familia real, ahora vuelve a Egipto a liberar al pueblo de Dios. No vamos a contar toda la historia, pero sí sabemos que Moisés es el legislador, el que le da la ley al pueblo. Los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5, toda la legislación que el pueblo necesita, todos los mandamientos. Y allí está Moisés, sacando al pueblo de Israel de Egipto. Cruzan el Mar Rojo, se internan en el desierto. Dios los tiene allí 40 años dando vueltas. Y en el desierto Dios le dice a Moisés que debe construir un templo movible. ¿Cómo se llamaba? Tabernáculo. Cuando la nube se detenía, todos tenían que correr a armar el tabernáculo. Yoshele, tráeme los postes. Sí, Jacobo, ya te llevo los postes. Tú tráeme las cortinas. Y armaban todo el templo en un santiamén. Cuando la nube empezaba a levantarse, tenemos que desarmar el tabernáculo. Tú llevas los postes, yo llevo las tiendas, yo llevo los utensilios. Y luego entonces, de Moisés, nosotros tenemos a Josué. Moisés hizo un buen trabajo, tenía las mismas debilidades que nosotros, no solamente en llevar al pueblo fuera de Egipto, darle la ley,
sino que además en entrenar a su sucesor. ¿Cómo se llamaba el sucesor de Moisés? Josué. Ahora Josué, que tenía la tarea de introducir al pueblo en la tierra prometida, algo hizo bueno, pero algo hizo malo. No preparó a nadie para que le sucediera. Entonces, cuando uno lee el libro de los jueces, encuentra que en el tiempo de los jueces en Israel tenemos la anarquía. El versículo clave de Jueces es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero además hay un versículo que nos llama la atención. Dice que en ese tiempo se levantó una generación que no conocía a Jehová. Nadie se preocupó en preparar la generación siguiente. Los padres fueron negligentes en educar a sus hijos en las cosas de Dios. Así que los hijos y los nietos no conocían a Dios. Se dedicaban a otra cosa. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que quería. La generación no conocía a Jehová. Era un desastre. Por eso aparecen los caudillos o jueces para liberar a las tribus. Dios manda profetas para advertir, exhortar, llamar a la conversión al pueblo. El pueblo estaba en lo suyo, adorando dioses, no adorando al Dios verdadero. Y Dios manda profetas. Profeta significa aquel que habla en nombre de otro. Y allí está enviando Dios a los profetas. Hasta que el pueblo de Dios dice: no queremos ser guiados solamente por Dios. Queremos un rey como otros tienen. Y Dios manda a los reyes. Permite que el pueblo tenga reyes. Saúl primero, David después. David quiere construir un templo para Dios. Pero ¿qué le dice Dios a David? Le dice: niet. Vos tenés las manos manchadas de sangre. No puedes construir un templo para mí. Tu hijo sí va a construir un templo, pero tú no puedes. Su hijo Salomón es el que construye el templo, tremendo templo en Jerusalén. ¿Qué pasó allí? Aparece la casta de sacerdotes. ¿De dónde salían los sacerdotes? Solo de la tribu de Leví, solo de la tribu de Leví. Y aparecen entonces ritos, liturgias, sacrificios, leyes ceremoniales. Hay que lavarse las manos así, hay que vestirse de esta manera, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Todos rituales, leyes, ceremonias, que a veces el pueblo ni entendía. ¿Qué pasó? La religión se volvió una institución, una tradición. ¿Por qué en algunos templos vamos y alguien hace esto? ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale que tengo que vestirme de ciertas vestiduras de un color hoy, de un color mañana, con un bonete hoy, con un bonete mañana? ¿Cuál es la tradición? ¿De dónde sale eso? Algunos lo entienden, otros no. Seguimos tradiciones. Yo decía a la mañana que nosotros seguimos tradiciones que no sabemos de dónde salen. ¿Por qué nos damos la mano para saludarnos? Eso viene de una tradición antigua que era para mostrar que puedes confiar en mí, no estoy armado, estoy desarmado. ¿Por qué nosotros, caballeros, dejamos pasar primero a las damas? ¿Qué caballeros, no? ¿Sabe de dónde sale esa tradición? La mujer va adelante porque si hay un enemigo, muere la mujer, no muero yo.
¿Por qué nosotros vamos caminando y a la mujer siempre la dejamos al lado de la pared y yo voy fuera de la pared? Porque en la Edad Media, cuando se construían ciertas casas, no había cloacas, no había basureros, entonces de los pisos tiraban todo, y mejor que le caiga a la mujer y no a mí. Miren qué caballero, ¿de dónde vienen las tradiciones? Nosotros seguimos tradiciones y no sabemos por qué. ¿Por qué los pastores nos vestimos con saco y corbata los domingos para predicar? Es la sotana evangélica esa. ¿Por qué tenemos que hacer ciertas cosas que de costumbre, de ritos? Bueno, eso es lo que pasó con el pueblo de Dios. Ritos, costumbres, cosas que tengo que hacer. No sé por qué, pero las tengo que hacer. Porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, así lo dijeron. Tradiciones, institución, organización. Pero gracias a Dios llega un puente entre lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo se llama ese puente? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que no tenía problemas ni con los publicanos, ni con las prostitutas, ni con los borrachos. Tenía problemas con los religiosos. Con los religiosos que guardaban toda esa liturgia, todos esos ritos. ¿Se acuerdan que él siempre discutía con saduceos y con fariseos? Ah, fariseos, ¿cómo les gusta a ustedes poner en la espalda del pueblo tradiciones que ni ustedes mismos pueden guardar? ¿Se acuerdan que le dijo Jesús eso a ellos? Ni ustedes pueden hacer todo lo que les piden ustedes al pueblo. Tradiciones, ritos. Y Jesús viene y dice, ustedes escucharon decir, pero yo les digo. El Señor hace una transición entre lo viejo y lo nuevo. Y dice, señores, yo no puedo poner vino nuevo en odres viejos. No puedo echar mi vino en sus estructuras, en sus tradiciones, en sus cosas inventadas. No puedo hacer eso. Tengo que cambiar todo. Y llega Jesucristo y pone toda la historia a cero. Tanto es así que aún los ateos tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. Jesús, el sacerdote, que dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, la Virgen María. Ah, no dice así. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? El único mediador, el único sacerdote entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y en Hebreos va a decir, no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Tenemos un sacerdote que fue tentado en todo como nosotros. ¿Habrá sido tentado Jesús también en lo sexual? Porque dice todo, pero sin pecado. Tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestra debilidad, en todo, pero sin pecado. El profeta. Profeta es hablar en nombre de otro. Vino el Señor y dijo, yo no les hablo lo que a mí se me ocurre. Yo les hablo lo que oí de mi Padre, de mi Padre. Y aquí está el que además de ser sacerdote y profeta es sacrificio. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo eso? Juan el Bautista. Así que miren ustedes,
anualmente en esa institución, en esa organización, en ese rito, anualmente, el sumo sacerdote, una vez al año, y solamente él, podía entrar al lugar santo de los santos a hablar con Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba allí a hablar con Dios, el pueblo estaba expectante. ¿Recibirá Dios nuestra ofrenda y nuestro sacrificio? ¿O castigará a Dios al sumo sacerdote y hará que le agarre un infarto y quede duro ahí? ¿Qué hacemos si Dios no acepta nuestro sacrificio? Por eso el sumo sacerdote llevaba en el talón una soga, porque si le pasaba algo, había que nadie podía entrar a ese lugar. Solo el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se raja de arriba para abajo, diciendo: ahora a través de Cristo tú también puedes entrar a la presencia de Dios. No necesitas a nadie más. Aparece la sinagoga, aparece un lugar donde leer e interpretar las escrituras, y aparece Jesús formando su iglesia a través de pequeños grupos de comunión. Nada que ver con ritos, nada que ver con sacrificios, nada que ver con organizaciones. Jesús forma su iglesia con un grupo de personas, con 12 personas, con 12 personas imperfectas, con 12 personas que mejor perderlas que encontrarlas. Pero allí Jesús forma su iglesia, un Pedro, un Tomás, un Mateo que, como todo publicano, era vox populi, que si cobraba 3 soles de impuestos, 1 era para el gobierno y 2 para quién era. Todo el mundo sabía lo que hacían los publicanos. Mateo era uno de ellos. Así que Jesús forma comunidades cristianas, máquinas de guerra ligeras, ágiles y feroces. Si nosotros llenáramos todo este templo con personas, serían 250. Pero Arequipa tiene 1,5 millones de personas. No podemos meterlas aquí. Este lugar tiene que convertirse en un centro de entrenamiento, de equipamiento, de preparación para el pueblo de Dios, para que salga de este lugar y esté allí en cualquier barrio, siendo comunidades como las que formó Jesús para alcanzar a los pecadores. La iglesia en la ciudad. Mire cómo comenzó Jesús. Su estrategia. Jesús se centró en 3 hombres. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. 3 hombres. Pedro, Jacobo y Juan. Y convivía con ellos, también con los otros 9, pero más que nada con los 3. Cuando están en el monte de la transfiguración, solo están, ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, en la habitación deja entrar a los padres, y ¿a quién no es más? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando va a orar a Getsemaní, ¿quiénes están con él? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran Pedro, Jacobo y Juan? Si yo tengo a Pedro de miembro de la iglesia, lo he hecho en la primera de cambio. ¡Fuera de acá, Pedro! Eres un bocón maleducado, impertinente. Pero Jesús no veía al Pedro actual. ¿Qué veía? Al Pedro que iba a ser. Jacobo, Juan, jovencito, el más joven del grupo. Invierte tu vida en 3 personas.
no pienses en multitudes. Mira la estrategia de Jesús. Invierte tu vida en discipular, alimentar espiritualmente, en servir a 3. Que el Señor te muestre 3 personas a las cuales tú servir, a las cuales tú entrenar espiritualmente. Empieza a pensar en 3. Esos 3 se van a convertir en 12. Y cuando tú menos lo esperas, van a ser 70. Y cuando menos lo esperas, van a ser 120. Y cuando lleguen a 120, va a haber una explosión como Pentecostés en el aposento alto. Estos 120 y Pentecostés jamás hubiesen ocurrido si Jesús no hubiese pasado 3 años y medio con estos 12. Jesús invirtió 3 años y medio de su vida y ministerio en esas personas antes que llegue Pentecostés. No hubiese ocurrido nunca Pentecostés. Ahora piensa en la gente a la cual tú vas a invertir tu vida, discipular, entrenar, porque quedamos ya en todo este encuentro y en todo este congreso que cada uno de nosotros es un ministro. El pastor no es más responsable que tú delante del Señor por ganar personas para Cristo y discipularlas. El pastor tiene la misma responsabilidad que tú. Cuando tú y el pastor estén frente al Señor Jesucristo, los dos van a tener la misma responsabilidad. Él tiene un ministerio especial de estar todo el tiempo. Tú a lo mejor tienes que trabajar fuera para sostener tu familia. Pero no los hace diferentes delante del Señor en su ministerio. Tú también tienes que invertir tiempo en personas a las cuales llevar a los pies de Cristo y discipularlas y entrenarlas. Cuando Jesús formó este grupo, ya dejó esto de ser una institución para formarse un movimiento, movimientos distintos a instituciones. Hay algo en movimiento. Y ven ustedes que ese movimiento hizo que cuando llegó la persecución, los creyentes se esparcieron por todo el mundo conocido, Asia Menor, Europa, norte de África, todo el mundo tenía testimonio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los pastores fueron, no, los pastores se quedaron en Jerusalén. Los que fundaron ese tipo de iglesias eran los laicos, los creyentes de las iglesias. Así como tú. No tenían PowerPoint, no tenían internet, no tenían avión, no tenían televisión, no tenían nada. Lo que tenían era el poder del Espíritu Santo hablando en ellos. Tú seguro estás más capacitado, pero seguro, mucho más capacitado. Tienes muchas más herramientas que esos 12 hombres. Muchas. Esos hombres no sabían, eran rudos, no sabían ni siquiera leer. Dice la Biblia que eran gente del vulgo, sin letras. Seguro que tienes más capacitación, tienes más posibilidades que esos 12 hombres. Seguro. ¿Tienes dudas? En el grupo también había uno que tenía dudas. Tomás, no creía ni en la madre, creía Tomás. Y a cada uno de ellos el Señor usó para su gloria. Ahora miren qué pasó. Luego de 3 siglos de eficiente misión, ahí tenemos la foto de pasaporte de Mr. Constantino. Constantino, emperador de Roma, dice convertirse al cristianismo y dice, el cristianismo hay que jerarquizarlo. Esta gente es pobretona, no tiene donde caerse muerta, no tiene estudio, no tiene donde reunirse, está perseguida. Vamos a jerarquizarlo. Los judíos tienen templo,
Los paganos tienen templo. Los cristianos necesitan tener templo. Vamos a sacar a los paganos de las catedrales. Vamos a poner a los cristianos ahí. Y ahí los cristianos entonces tienen templos ahora. Y durante 17 siglos se encerraron los cristianos en el templo. Se encerraron en sus catedrales, muchas hoy en día vacías. Y entonces la iglesia se casa con el Estado. Y ahora es rica. Y ahora tiene poder. Y ahora está casada entonces con el poder político. Y ahora es reconocida. Y ahora ser bueno ser cristiano. Qué bueno, eres cristiano. Es muy moral eso. Antes no. Antes era ser perseguido, perder el trabajo, tener que ir de lugar en lugar. Pero la iglesia crecía. Conté el otro día una ilustración. Alguien es llevado a conocer el Vaticano. Y el sacerdote que guía a los turistas dice, miren qué belleza esa pintura. Mira qué gran escultura. Mira cuánto oro hay aquí. ¿Cómo se dan cuenta? Dice este sacerdote. La iglesia ya no puede decir, no tengo plata ni oro. Y alguien del grupo dice, pero tampoco puede decir, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Levántate y anda. Mucho poder, mucha riqueza, mucha organización, mucho piripipí, pero no hay el poder de Dios que estaban aquellos pobretones hombres de los primeros siglos que con el fuego del Espíritu Santo sabían que cada uno de ellos era un ministro del Señor, iba y ejercía el ministerio del Señor. El organismo se volvió una organización. Una hermana de Brasil dijo, Jesús rasgó el velo del templo, pero Constantino lo surció nuevamente. Y ahora entonces volvemos a lo viejo. Rituales. La institución pasó por ser un movimiento, pero ahora es un monumento. ¿Por qué un monumento? ¿Para qué sirve un monumento? El monumento me recuerda algo que fue, pero que ahora no es. El monumento me está hablando del pasado. Yo leo la Biblia y digo, wow, el Señor obraba milagros antes. Los cristianos se multiplicaban antes. El monumento me habla de lo pasado, pero no me habla de lo de hoy. Por eso nosotros vemos que ahora, antes de habitar en cada creyente, ahora habita en cosas hechas por seres humanos. Antes cada creyente era un sacerdote, ahora hay sacerdotes profesionales. ¿No es cierto? Y entonces necesitamos una transición. Volver a la transición del ritual, de la organización, de aquello muerto, a una iglesia viva como la que fundó Jesucristo. Edificaré mi iglesia y la voy a edificar de acuerdo a cómo yo la formé. Y la transición es como un viaje en tren. El tren de repente cambia de vía. ¿Cómo hacemos para cambiar de la vía de la iglesia tradicional a la vía de la iglesia del Nuevo Testamento? Adelante va la locomotora. La locomotora en este caso es el pastor de la iglesia. Tiene la visión, el Señor le ha impreso la visión en él y él está cambiando de vía. Pero en la vía, en la nueva vía, para algunos vagones. Pero todavía puede haber en la vieja vía algunos otros vagones. El pastor tiene que tener cuidado de no acelerar demasiado para no descarrilar los viejos vagones. ¿En qué vagón estás tú? ¿En los viejos vagones de atrás?
Todavía yo no quiero la visión que el Señor está dando al pastor de la iglesia. Todavía no quiero sumarme a la iglesia del Nuevo Testamento en el templo y por las casas. En el templo y por las casas. Todavía yo quiero quedarme atrás. No estoy seguro. ¿En qué vagón estás? Mira cómo es una iglesia del Nuevo Testamento equilibrada. Reunión de domingo y en casa y por las casas. En el templo y por las casas. Ahora puede ser, y hay muchas iglesias así, que invertamos toda nuestra energía, todo nuestro dinero, todo nuestro esfuerzo al domingo. La iglesia corporativa, iglesia tradicional. Eso es algo que nos muestra como iglesia desequilibrada. Pero también podemos ser desequilibrados si solamente las casas, y no vemos que una iglesia bíblica es en el templo y por las casas, con las dos alas. Esta es la iglesia del Nuevo Testamento. La visión de Hechos 20:20. Les anuncié el evangelio públicamente y por las casas. Cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta, cuando interpretas cómo es la iglesia en el Nuevo Testamento, te das cuenta que la iglesia no tenía ni necesitaba ni edificios, ni templos, ni jerarquía, ni pastores profesionales, ni nada de eso. Pablo, que era muy provocativo, es echado de la sinagoga y alquila la casa de Jasón justo al lado de la sinagoga. Se funda la iglesia en Filipos. ¿Dónde se funda la iglesia en Filipos? ¿En casa de quién? No hay sinagoga en Filipos. Pablo entonces está caminando por la playa y se encuentra con unas mujeres orando. Casa de Lidia. Después, cuando es preso con Silas, en casa del carcelero. ¿Dónde Jesús tuvo su Pascua, donde instituye la cena del Señor? En casa de María, el aposento alto, la madre de Juan Marcos. Había un matrimonio muy amigo de Pablo, Aquila y Priscila. En la casa de ellos se fundaron 3 iglesias, Éfeso, en Roma y en Corinto. Y tú vas a ver cantidad de ejemplos. Hay muchos en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe sus cartas, no escribe a grandes iglesias. Cuando escribe a Corinto, escribe entonces a iglesias que se reúnen en casas. No se esperan para comer unos a otros. ¿De qué está hablando? ¿De una gran congregación o de pequeñas comunidades? Yo quiero avanzar con esto porque no es tan importante para ahora. Nosotros muchas veces nos manejamos por tradiciones, por prácticas. ¿Por qué haces esto? Porque mi mamá me enseñó, porque lo aprendí así. Bueno, todos lo hacen. Y las prácticas las llevamos a ser prioridades. Y las prioridades las convertimos en valores. Y los valores en principios tenemos que hacer al revés. Tenemos que ver cómo Dios nos enseña principios que se convierten en valores que luego llegan a ser prioridades para realizarse o formarse en prácticas. ¿Cuáles son los principios de una iglesia celular? Cada casa, una iglesia. La oración es la que mueve la iglesia. Todo miembro, y en todo estás incluido tú, es un ministro. Todo miembro. Los líderes, los mejores líderes, son los que sirven. No los que se enseñorean de la gente, son los que están sirviendo a los demás. Cada célula, cada casa se reproduce. Ningún programa compite con lo que es lo central, la iglesia en la casa. Ah, pastor, vino el cantante tal con esto. No.
¿Vino este programa? No, porque si no te enfocas, desperdicias tus energías. Nada compite. Las células funcionan como la base de la iglesia. La evangelización fluye de la célula. Cada nivel de liderazgo tiene un aprendiz. Todo miembro es equipado para el servicio. La iglesia puede sobrevivir la persecución. Si surge aquí el comunismo, vamos a suponer, ¿qué es lo primero que va a hacer? Cerrar el templo y al pastor lo ponen preso. ¿Va a sobrevivir la iglesia? Si la iglesia depende del pastor y del templo, muere. Como en otros países, pusieron los pastores presos, surgían otros pastores. Cerraban los templos e iban a las casas, a las playas, a las plazas, y la iglesia se multiplicaba. Porque la iglesia depende del Espíritu Santo que se mueve en medio de su pueblo, no de estructuras jerárquicas o edificios. ¿Me vas entendiendo? Crece no importando los espacios físicos. Como dijimos, ¿cuántos cultos necesitamos para alcanzar 1,5 millones de personas? ¿Cuántos millones de dólares vamos a invertir en edificios? Teniéndolos que invertir en evangelización, equipamiento, entrenamiento, para que los miembros de la iglesia, que son los ministros, salgan a hacer su tarea. Muy bien, el criterio de éxito no es cuántos miembros tienes, sino cuánto se parece tu iglesia a la iglesia que Jesús fundó. Yo suelo preguntar en mi iglesia, si ahora apareciese por esa puerta Santiago, Pedro, Pablo, ¿dirían que están en una iglesia? ¿Dirían que están en la iglesia que el Señor fundó? Se rascarían la cabeza y dirían, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Los niños y los jóvenes son iglesia y participan como los adultos y hasta pueden ministrar. Les llamaría la atención ver a un niño poniendo sus manos sobre un enfermo y orando. ¿Cómo el Señor responde a esas oraciones? Cristo habita, fortifica y utiliza su iglesia en el nivel de comunidad. Y corporativo, en el templo y por las casas. ¿En qué parte del tren estás? ¿Estás en el vagón que ya está captando la visión? Señor, yo quiero ser la iglesia del Nuevo Testamento. ¿O todavía estás cómodo con el ritual? Total, yo me siento, me alimentan espiritualmente, me voy y es asunto del pastor lo que pasa. ¿En qué parte del tren estás? Vamos a inclinar nuestros rostros en oración en este momento.